Buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Este trabajo está relacionado con los designadores de relación pues en lo que era RDA original, y hoy en día ha evolucionado en RDA oficial a elementos de relación. Vemos que en la versión original de RDA se establece la terminología de los elementos descriptivos y se observa la incorporación de entidades, su jerarquización y el énfasis en las relaciones existentes entre ellas. Y bueno, en el RDA original pues están basadas en FRBR, y las relaciones bibliográficas están organizadas en los capítulos 24 al 27, como no sé si se logre ver bien, ¿sí? Y los designadores de relación se localizan en los apéndices y AM. Y en la versión oficial de RDA Toolkit, las relaciones bibliográficas están basadas en, pues ya vemos, en la evolución al modelo conceptual IFLA-RM. Su estructura está orientada a entidades y elementos de relación. Su navegación es integrada e intuitiva, y hay una evolución en cuanto a la terminología. Bien, para mostrar lo anterior, pues yo partí como que de lo básico, ¿sí? Partí de lo básico para poder entender, analizar de manera muy breve, pues una comparación entre los designadores de relación y hoy los elementos de relación. Como vemos en esta diapositiva, vemos, por ejemplo, así para mostrarles ahorita nada más, tenemos en J32, en el apéndice J32, una relación de expresión derivada, y tenemos ahí, por ejemplo, basada en, y entre paréntesis, en expresión, abreviada de, y entre paréntesis expresión, adaptación de, y entre paréntesis expresión. Sin embargo, como les comento, hay una evolución a RDA oficial, que lo estamos viendo bueno, yo lo veo del lado derecho, y ya es basada en la expresión, y nos manda de basada en expresión nos manda a expresión de la obra fuente. ¿Se dan cuenta de la evolución? Bien, para poder entender esto, pues parto de qué son los registros bibliográficos. Un registro bibliográfico, según Svenonius, menciona que al universo bibliográfico en el cual se encuentran las entidades que pertenecen a manifestaciones en diferentes soportes. En diferentes soportes, que son manifestaciones impresas, libros impresos, por ejemplo, o manifestaciones electrónicas, que son libros electrónicos. Y cada tipo de manifestación, así sean estos o materiales audiovisuales, audiolibros, etcétera, pues cada soporte tiene su propio universo bibliográfico, como son, por ejemplo, el título propiamente dicho, otra información del título, el título preferido, el título paralelo, la mención de responsabilidad, otras ediciones, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos del lado derecho que tenemos ahí está. Tenemos 3 ejemplos de Harry Potter. Tenemos bueno, no muestro aquí la versión original, pero sí muestro una traducción al español, una traducción al italiano y una película. Que estas son, por ejemplo, las traducciones son expresiones, pero también la película puede ser ya una adaptación o basada en, y es otra, ya es una obra derivada. También las 2 anteriores son obras derivadas de, ¿sí? Entonces, pues vean cómo se va dando esta representación
del universo bibliográfico y que son el conjunto de objetos o sujetos que son susceptibles de describirse en un registro bibliográfico. ¿Qué es un registro bibliográfico? Pues es el conjunto de entidades bibliográficas o conjunto de elementos descritos que se refiere a la suma total de metadatos, como son puntos de acceso autorizado, metadatos bibliográficos, metadatos temáticos, que conforman el registro bibliográfico que tenemos aquí en la pantalla del lado derecho, no se alcanza a ver bien, pero bueno, ese es un registro bibliográfico que es la representación descriptiva de una entidad bibliográfica, es decir, de un recurso documental y sus elementos. Y el registro bibliográfico funciona como un sustituto de la entidad bibliográfica. ¿Qué le permite esto al usuario? Le permite buscar, encontrar, identificar, seleccionar, obtener y volver a explorar en el catálogo. Bien, a continuación, pues rápidamente les comento ahora a qué se refieren las entidades bibliográficas. Y en este contexto, Svenonius propuso un modelo de entidades bibliográficas que en un registro bibliográfico se pretende describir. Dicho modelo se conforma de ítems físicos, que son ejemplares de un libro, por ejemplo, o conjunto de esos ejemplares o ítems, obras, impresiones, ediciones y las relaciones entre ellas, que pueden ser cronológicas y jerárquicas. Y lo mismo, entonces muestro aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver con claridad, pero muestro el caso de 100 años de la soledad, que igual tenemos la versión original y una traducción al chino y otra traducción. Y las entidades bibliográficas en los modelos FRBR, RDA original y en el modelo IFLA LRM, RDA oficial, nos define qué son las entidades. Y en FR, por ejemplo, nos dice que las entidades son los objetos de interés para los usuarios de los datos bibliográficos, organizados en 3 grupos: los productos intelectuales, los responsables de su creación y las entidades que pueden ser tema, que son tema de una obra, que pueden ser conceptos, objetos, acontecimientos y lugares. Y RDA original no incorpora una definición, pero en el punto 1.5 y 5.1.2, 5.1.4 se observan las entidades bibliográficas. Y en el glosario de RDA oficial, la entidad se define como una clase abstracta de un objeto físico o conceptual en el universo del discurso humano. Y bueno, Bárbara Tillet, que aquí es la parte interesante de este trabajo, pues ella hace un estudio en su tesis doctoral y establece las relaciones bibliográficas, las define como las conexiones y asociaciones entre 2 o más elementos, que también son conocidos como atributos bibliográficos de la misma obra, del autor o con otras obras, por ejemplo, otras expresiones de una obra de un autor. Y Thomas Brenndorfer menciona que una relación bibliográfica consiste en una conexión o relación entre cosas. Y Sommer señala que es un componente esencial del modelo porque conecta a las entidades entre ellas en un contexto y les permite interactuar en el ambiente web. Y en RDA original, las relaciones bibliográficas se definen como, no alcanzó a ver bien. Bueno, se definen como, pues también como objetos o asociación entre 2 entidades. Y en el RDA oficial no se logra encontrar una definición clara sobre las relaciones bibliográficas, más bien se observa desde la perspectiva de relaciones entre entidades y elementos de relación. Expresado de otra manera, se puede mencionar que las relaciones
se entienden operativamente como vínculos entre entidades descritos mediante elementos y designadores de relación, más que como conceptos teóricos definidos. Aquí ya voy muy adelantado. Y las relaciones bibliográficas se entienden como una definición clara sobre las relaciones bibliográficas, pues puede ser que las relaciones se entienden operativamente como vínculos. Bueno, eso ya lo comenté. En RDA oficial se organizan los metadatos a través de los elementos de datos y cada elemento representa una relación a una entidad. Los elementos permiten describir entidades y elementos de relaciones. La estructura de RDA oficial nos muestra la entidad RDA, ¿sí? Y una entidad RDA puede ser la obra, la expresión, la manifestación y el ítem. Los agentes que se dividen en agente persona y agente colectivo, nomen, lugares y ahora lapso de tiempo. Estas relaciones bibliográficas no son nuevas, Estas relaciones bibliográficas pues parten desde las contribuciones de Panizzi, de Cotter, de las reglas de catalogación de 1908 y 1949 y los planteamientos de Seymour Lubezki, pero fue Bárbara Tillet quien le vino a dar formalidad a estas relaciones en su estudio. Así ella plantea, a ver, déjenme ver dónde voy, en las relaciones bibliográficas de Bárbara Tillet, donde nos plantea las relaciones de equivalencia, las relaciones derivadas, las relaciones descriptivas, las relaciones todo-parte, las relaciones de acompañamiento, relación de igualdad, relaciones secuenciales, las de obras, secuelas y expresiones como por ejemplo, bueno, en este caso se dividen a secuelas y precedidas por. Y luego finalmente tenemos las relaciones de característica compartida. Ya no se mueven. Luego tenemos los designadores de relación. Aquí es de gran importancia mencionar que la propuesta de Bárbara Tillet sobre las relaciones bibliográficas influyeron posteriormente tanto en RDA original, ya no se mueve, como en RDA oficial. ¿Sí? En RDA original se emplea el término designadores de relación y en RDA hay una evolución, como lo he estado comentando, hacia elementos de relación, permitiendo expresar de manera clara la función y responsabilidad de las entidades dentro del registro bibliográfico, por ejemplo, traducción de, revisión de expresión, adaptación de, etcétera. Bueno, aquí me voy a saltar varias diapositivas para avanzar. Recordemos que FRBR ya no está vigente, pero FRBR es importante por la contribución que da. ¿Qué creen? ¿Ya no se mueve? No sé si me puedan ayudar. Pero bueno, yo les sigo. Entonces tenemos que en RDA original, en 24.5 tenemos designador de relación y el alcance y definición nos dice que es un elemento de relación que proporciona una indicación general de la relación entre obras, expresiones, manifestaciones o ítems, por ejemplo, obra relacionada, basada en obra, complementada por obra, adaptación de, por ejemplo, obra y expresión están entre paréntesis. Y en RDA original cambia.
En el glosario nos dice que un elemento de relación es un elemento que relaciona dos entidades RDA. Y nos hace ya aquí ya las actualizaciones. Por ejemplo, si tenemos expresión, que es una entidad relacionada de expresión, manifestación, entidad relacionada de manifestación, obra, entidad relacionada de obra. Y esto es importante porque para la enseñanza nosotros como profesores tenemos que manejar todo esto. Tenemos que manejar estas cuestiones para poder enseñarles bien a los profesores. Ya. Entonces, incluso en RDA oficial, en lugar de mandarnos a expresión basada en obra basada en expresión o traducción de, mejor dicho, nos hace ahora el envío a obra fuente. Y esto lo vamos viendo en RDA, incluso en RDA, en la estructura de RDA que nos pone el dominio, el rango. ¿Sí? El dominio es la entidad res, y luego el rango es el objeto que se está describiendo, y abajo en la estructura de RDA oficial nos dice aparece mar autoridades, Dublin Core y mar bibliográfico. Y en mar bibliográfico nos dice en qué etiquetas debemos describir las relaciones o elementos de relación. Es decir, nos ayuda a ir entendiendo cómo aplicar estos elementos de relación. Tenemos, a ver aquí, ya vi. Tenemos en esta, por ejemplo, tenemos un ejemplo que nos describe una relación en RDA original. No sé si lo alcancen a ver bien, pero tenemos una descripción de una obra basada, una traducción, un facsímil de manifestación, que es una relación de equivalencia y es una descripción estructurada de acuerdo a 27.1.1.3 y nos da, y en J2, en J4.2 nos da la relación de manifestación equivalente y la tenemos que describir como facsímil de manifestación. Facsímil de manifestación, facsímil de, entre paréntesis, manifestación, que es una manifestación usada como base para una reproducción exacta, que es una relación, y tiene su relación recíproca. Acuérdense que ahora tenemos que como que ir y regresar para las relaciones. En RDA oficial, entonces el designador de relación es facsímil, manifestación, y en RDA oficial cambia, evoluciona y es directamente facsímil de manifestación, pero ya no se utiliza el paréntesis para la explicación. De tal manera que tenemos la relación de equivalencia, no sé si, creo es la parte, no sé si se alcanza a ver en la parte inferior que tenemos en la etiqueta, la aplicación 776.08, indicador primero y segundo, y luego la relación en pesos I, que es más facsímil de manifestación ya con RDA oficial, y luego los siguientes elementos. Esto es importante para nosotros porque ya para la enseñanza, pues tenemos que saber bien qué es lo que les estamos enseñando a los alumnos
con RDA oficial. Tenemos entonces otro ejemplo rápidamente. Otro ejemplo con una portada que es esta, que es una obra que acompaña y una obra un designador que complementa. Y en RDA original, pues bueno, tenemos la manifestación. Sí, aquí tenemos la manifestación. Y luego ya tenemos, en J2.5, en oficial, tenemos relaciones de obra acompañante. Y en RDA oficial, la evolución se muestra en complementada por obra. Y tenemos aquí, en oficial tenemos complementada por obra, pero entre paréntesis. Y tenemos abajo, estamos viendo un ejemplo con oficial, etiqueta 700 y la relación de peso sí complementada por obra, que es una relación de acompañamiento, complemento. Esto también es importante porque tenemos que saber qué es lo que se manejaba en RDA original y ahora qué es lo que se maneja en RDA oficial. Como tenemos, aquí ya tenemos en original J2.5, tenemos 700 complementada por obra, entre paréntesis, y en RDA oficial 700 igual complementada por obra. Y tenemos en la parte inferior, esas son las etiquetas que nos muestran dónde se debe de registrar cada elemento de relación. Y así son pues les estoy mostrando más que nada esta evolución que se da entre ahora lo que eran los designadores de relación con los elementos de relación y a final de cuentas cómo tenemos que mostrarles a los alumnos. Nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de sí o sí actualizarnos en el conocimiento y en el manejo de RDA oficial. ¿Por qué? Han visto en la televisión cuando va a empezar se programa un evento y aparece en la televisión la cuenta regresiva, que aparece, faltan 40 minutos para que este programa empiece, 40 minutos y segundos. Pues si ustedes entran a la página de RDA, es lo que ya nos está mostrando, porque a partir de mayo de 2027, RDA original deja de estar vigente y ya solo vamos a trabajar con RDA oficial. Por eso, como profesores, o nos actualizamos en la enseñanza de RDA oficial o nos actualizamos. ¿Y por qué? Pues porque nosotros como profesores somos los responsables de educar y de preparar a los alumnos para que egresen con las competencias que el mercado laboral les va a exigir. Y les va a exigir ya que manejen estos elementos de relación. No nada más esto, es todo RDA oficial, entendido desde LRM y luego cómo se refleja ahora en RDA oficial y conocer las diferentes entidades que nos están mostrando RDA oficial, que son obra, expresión, manifestación, ítem, agente persona, agente colectivo, nomen, región geográfica y lapso de tiempo. Y pues, insisto, como profesores tenemos ese compromiso con los alumnos de darles estas herramientas para que egresen con las competencias que ellos requieren ya, para que pues, se vayan al mercado laboral y den respuesta. Pues muchas gracias.